Para hablar de literatura juvenil nos trasladamos con Ana Rossetti a una noche lluviosa de 1816. En esa fecha y en una finca situada junto al lago Le Mans fue construido el monstruo de Frankenstein. Aquella noche Lord Byron, el poeta Shelley y Mary, su mujer, se propusieron escribir historias de fantasmas. Cada uno empezó la suya, pero solo Mary Shelley llegó hasta el final. Jardines en el bolsillo. Leer para aprender. Pequeños momentos, con Ana Rossetti. Nuestra protagonista nació en Londres a finales del siglo XVIII, en el año 1797. Creció en un ambiente de cultura, ya que su casa era el lugar de encuentro de la vanguardia de la época. Estamos hablando de Mary Shelley. Mary era hija de la primera feminista, me refiero, unas podrían serlo en su interior, pero la primera feminista teórica, que fue Mary Wollstonecraft. Pero lo que pasa es que la madre muere cuando la da a luz, entonces aparentemente poco pudo sacar de ella. Pero su padre era filósofo y tenía allí una gran cantidad de discípulos pululando alrededor, y por esos discípulos se convirtió en Mary Shelley. Y ella crece en ese ambiente de vanguardia. De vanguardia y sobre todo de pensamiento. Y es una persona que aparentemente al principio está muy a la sombra del marido, pero después la internacionalidad y la universalidad que ha cogido su obra no ha cogido ningún poema de Shelley, y esa es la pura verdad. Los truenos van para nuestro querido y amado Shelley, como aplauso de los cielos para el más grande poeta inglés. ¿Y qué hay de mi Mary? Es un ángel. A Mary le fascina al poeta y se casa con él muy joven. Sí, pero bueno, primero se va sin casarse con Shelley, porque estamos hablando de los primeros brotes románticos. El romanticismo está privando los sentimientos por la razón. Eso parece que está muy bonito, pero eso hace daño a muchas personas. Shelley estaba casado y deja a su mujer a su aventura, una mujer que además estaba intelectualmente en peores condiciones que Mary. Claro, con Mary él tenía una interlocutora más válida, una unión, que no con la otra, claro, pero la otra no tenía culpa de nada de eso y la abandona y se va con Mary, con la hermana de Mary, a recorrer Europa de alguna forma. Incluso Mary se queda embarazada. A todo esto tiene 17 años cuando ocurre eso, y pasan viviendo lo que es el romanticismo, el amor, la pasión y todo ese tipo de historias, y la mujer termina suicidándose porque a la vez encuentra otros amores y otras relaciones, pero son fugaces. También es abandonada la mujer, es como una víctima de todo este tipo de cosas, y termina suicidándose en el lago Serpentín, que sale en Peter Pan. Peter Pan tiene una anécdota, que en ese lago es donde Shelley manda los barquitos, y habla de ese personaje. Y es verdad que él jugaba a mandar mensajes en barquitos por los ríos. Con el poeta y con su hermanastra, Mary se instala durante el verano de 1816 en una casa cerca del lago Le Mans. Durante este periodo se gesta la obra de la que hoy vamos a hablar. Oh, Mary, querida. Asombrosa criatura. ¿Yo, Lord Byron? Le asustan los truenos, teme a la oscuridad. Y a pesar de todo ha escrito usted un relato que consiguió helarme la sangre. ¿Puede creerse que esa adorable cabeza haya concebido a un Frankenstein? ¿A un monstruo creado con cadáveres arrancados a sus tumbas? ¿No es asombroso? Mary tiene 18 años cuando comienza a escribirla. Es su primera obra y la que le hizo alcanzar la inmortalidad literaria. No es de extrañar que Murray se niegue a editar el libro. Su público se habría escandalizado. Lo editarán, Byron, estoy segura. Entonces, querida, tendrás que enfrentarte a muchas críticas. Lamentablemente, el editor no ha sabido ver que me propuse escribir una lección moral. El implacable castigo que cayó sobre un mortal que se atrevió a emular a Dios. Después de los cortes, seguro que nuestros oyentes ya saben de qué obra vamos a hablar, pero vamos a presentarla como merece. Yo,
Víctor Frankenstein, barón de Frankenstein, nacido en Nápoles hace 38 años, hijo del segundo matrimonio de mi padre, comienzo a escribir mi testamento, mi última carta al mundo, y por la que humildemente espero que se me perdone, que se conceda el perdón al que un día fue el doctor Frankenstein. Frankenstein o el moderno Prometeo. La gente lo conoce como Frankenstein normalmente, pero el moderno Prometeo yo creo que ilustra más lo que quería ella decir. ¿El subtítulo por qué entonces? Pues porque el Prometeo es el que le quita la chispa del fuego a los dioses y se lo da a los hombres, con lo cual por eso es castigado. En la mitología tenemos numerosos ejemplos de que los humanos no pueden acceder al conocimiento de los dioses o al arte de los dioses. Bueno, en la mitología y en las religiones, Adán y Eva no pueden tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, son castigados por ello. Aracne no puede tejer un tapiz mejor que Atenea, Marcias no puede superar a Apolo tocando la flauta, y bueno, Prometeo no puede traer el fuego a la humanidad. Y el doctor Frankenstein no puede traer la vida por unos procedimientos completamente diferentes a los que los dioses o Dios ha decretado. Ahora ya vamos con el argumento de esta obra. Cuéntanos un poquito cómo discurre el argumento. El argumento, pues, es cómo el doctor Frankenstein está obsesionado con cómo crear la vida artificialmente y empieza a coger trozos de cadáveres. Eso de los robos en los cementerios y eso es un tema muy recurrente. Sí. Pero además que era de verdad. Y con trozos de todas estas personas de los cementerios, de las morgues y demás, va cogiendo un cuerpo que le insufla vida. ¿Eres tú, Liz? No, mi Liz está tan lejos. ¿Quién anda por ahí? No me contestan. ¿Quién está ahí? Soy yo, tu criatura, Frankenstein. ¿Quién soy? Dímelo tú, Frankenstein. No puede ser esto. Estoy borracho. Tú no puedes ser así. No, no te acerques, no, no. Pero lo peor, donde reside el conflicto, es que deja esa vida que ha creado a su arbitrio. Es una irresponsabilidad. O sea, él se horroriza de la criatura que ha creado. Entonces deja a un ser completamente desvalido y completamente amoral en cuanto a que no se le ha insuflado ningún tipo de educación ni ningún tipo de valores. El criminal. Ese soy yo. He creado un monstruo y no sé ni dónde está. Sé que él ha matado a esa pobre niña. Y quizá no sea la única. ¿Qué es lo que he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Podemos considerar entonces que con Frankenstein empieza la ciencia ficción? Se ha considerado eso, que es la primera novela de ciencia ficción y la última gótica. Porque tiene parte gótica, sí, claro, sí. Parte de toda esa literatura que se desarrolló por esos tiempos. Contempla tu obra, Doctor Frankenstein. ¿Qué interpretación podemos hacer de la visión de Mary en esta obra? En aquellos tiempos se estaba ya jugando mucho con la ciencia, y la ciencia sin moral, pues, acarrea muchísimas cosas. ¿Era esta la belleza que querías conseguir en tu muñeco? ¿En tu ser perfecto? ¿Era este engendro inconcebible? Era la fealdad de Satán, la que querías para mí, para tu hijo. Estás temblando de miedo. ¡Sí! ¡Soy tu hijo! ¡Tu hijo! Un científico puede emocionarse cuando está creando. Nos ocurre también a cualquiera que está viendo que de pronto le está cuadrando las cosas de una manera o de otra.
pero la cuestión es eso a dónde te lleva. Y me da igual que sea ya lo de la vida o la clonación o lo que sea, o que sea lo de la bomba atómica, o que sea cualquier tipo de historias que tú nada más que estés viendo los resultados pero no las consecuencias. Pero para mí lo más importante es cuando hace hablar al monstruo, porque el monstruo no tiene nombre, aunque todo el mundo lo decimos ahora como Frankenstein, pero él no tiene nombre. Cómo habla él y cómo él se siente rechazado por su aspecto, no por sus sentimientos. Y eso me lleva a ver lo que nos importa hoy día, sobre todo, es cómo aún los cuerpos no normativos están completamente estigmatizados en esta sociedad. Y cómo todos los acosos, todos los bullying, todas las cosas que se hacen en los colegios, normalmente es por cosas así. Porque hay un niño o una niña diferente que no cumple los cánones que la sociedad ha señalado, claro, porque lo feo, lo bonito, lo agradable, lo desagradable también son temas culturales. Yo, Frankenstein, quise ser bueno, querer. Los patrones que impone la sociedad y el rechazo de los cuerpos no normativos son los mensajes que nuestra colaboradora Ana Rossetti resalta de esta obra. Una sonrisa tuya, una amable mirada, unas cariñosas palabras, una tierna caricia. De este libro se publicaron 3 ediciones, las 3 en vida de la autora. La primera del año 1818, en la que se piensa incluso que no es obra suya, sino de su marido. Ah, no, eso siempre pasa, ¿eh? Eso siempre pasa. Eso además lo cuenta muy bien Rosalía de Castro en Carta a Eduarda. Oh, Frankenstein, te amé. Y la tercera en 1831 con muchos cambios. ¿Cómo explicarías tú estos cambios, Ana? Sí, bueno, claro, yo no sé los motivos de Mary, pero sí sé los motivos míos cuando cojo una edición mía anterior, que tengo ganas de cambiarla entera. Es muy peligroso de esas visiones revisadas por el autor después de muchos años. ¿Por qué? Porque uno crece, porque uno reflexiona, pero también es una traición a la obra, porque claro, esa obra la escribiste con 18 años. Nace en un momento, claro. Nace en un momento, tú tienes que ser fiel a esos 18 años. Claro, a los 30 o a los 40 tú no piensas igual, pero es que el libro era así. Esa es la cuestión. Muy bien, Ana. Hasta aquí esta sección Literatura Juvenil para todos los públicos.